Hola estimados amigos, en esta oportunidad vamos a realizar lo que es la evaluación multicriterio con herramienta SIC. Esta es una herramienta muy interesante que se puede acoplar en diferente tipo de análisis de carácter espacial. La idea es que podamos utilizar diferentes tipos de variables para poder realizar un proceso analítico integral. Entonces, bueno, podemos apreciar que en la naturaleza pues existe una diversidad de elementos que componen el medio ambiente y a su vez estos elementos interactúan con los proyectos que se van desarrollando. Esto hace que pues vea diferentes factores en conflicto que van a ir interactuando y estas interacciones que se realizan no necesariamente son de tipo simple, sino también son complejas. Y para poder tomar decisiones acerca de, por ejemplo, dónde se puede implementar un proyecto de una manera más efectiva, reducir el impacto de ese proyecto u otro tipo de aplicaciones, pues se requiere hacer un análisis integral. Y de ahí que es importante realizar un análisis viendo diferentes criterios. Bueno, el análisis multicriterio tiene una diversidad de aplicaciones, como por ejemplo la identificación de ubicaciones idóneas para, por ejemplo, seleccionar sitios para un relleno sanitario, como se puede ver en el esquema del ejemplo. También gestión de riesgos de desastres. Podemos hacer análisis de rutas óptimas, cuál es la ruta más corta, por ejemplo, para llegar de un sitio a otro sitio, hacer ordenamiento territorial, identificar sitios por su aptitud para uso y también con fines ecológicos, por ejemplo, zonas de conservación, sitios que tienen un hábitat especial y cómo pues así hay otras aplicaciones más que se pueden dar, ¿no? Entre estas que acabamos de ver. Eh, ¿Qué es el proceso analítico jerárquico? Bueno, este es un método que está dentro de los diversos métodos que existen para hacer análisis multicriterio. Y este método se basa en una descomposición de estructuras complejas en sus componentes ordenados eh, de una forma jerárquica, donde, bueno, pues cada uno de los componentes va a ser evaluado conforme a el peso que va a representar con respecto a la variable objetivo que nosotros deseamos identificar. Entonces, eso se hace factor por factor y al final se hace una suma ponderada, se podría decir de esa manera, y eso nos va a dar el resultado que es la idoneidad. Entonces tenemos acá diferentes factores, por ejemplo tres factores y cada uno tiene un peso determinado. Si sumamos los valores de cada uno de estos factores por el peso y asociamos estos tres factores de manera con una suma ponderada, obtenemos este resultado, ¿no? Bien, la metodología, bueno, pues parte primeramente por un análisis que se hace en base a cuál es el objetivo que yo deseo lograr con el análisis multicriterio. En base a ello identifico qué criterios son los que van a influir en en este factor o en este objetivo. Y finalmente les voy a dar una ponderación a estos criterios en base a un análisis que voy a realizar de una manera metodológica utilizando el AHP. Y bueno, este procedimiento se hace independientemente de un sistema de información geográfico. Y posteriormente ya para implementarlo esto en un SIG, pues vamos a representar los diferentes factores o criterios en forma de mapas o capas. Y posteriormente hacemos lo que es una suma ponderada en, en un entorno SIG, utilizando por ejemplo herramientas como álgebra de mapas, ¿no? Y de esa manera podemos obtener el resultado final. El proceso, de una forma resumida, se puede representar en tres pasos, ¿no? Primero, estandarización de factores, donde vamos a... cada factor tiene una determinada unidad con la cual se mide y nosotros para poder eh, in- hacer operaciones entre estos factores, pues tenemos que estandarizar sus unidades. Para ello vamos a realizar un proceso que es básicamente pues hacer una transformación de las unidades originales de un factor a unas unidades estandarizadas.
Luego vamos a determinar los pesos específicos de cada uno de los factores en base a un análisis pareado, que lo vamos a detallar más adelante. Y finalmente hacemos una evaluación del análisis pareado para ver si es consistente. Y eso lo vamos a hacer utilizando una razón de inconsistencia que ha sido desarrollada por Satie. Bien. Entonces vamos a llevar este ejemplo a un estudio de caso relacionado con manejo de cuencas, en específico con el objetivo de identificar zonas para la priorización de medidas antierosivas. Entonces vamos a partir por la identificación de los factores. En este caso vamos a identificar tres factores. Uno que es el riesgo y degradación, que básicamente hace referencia a cómo las actividades o el uso o la cobertura del suelo influye en la erosión. Luego el mapa de erosión, un mapa de erosión que ha sido desarrollado, digamos, utilizando un método convencional como RUSLE. Y finalmente un mapa de litología que nos va a permitir poder dar una idea acerca de qué material está compuesto cada uno de las regiones de esta área, y eso pues en cierta medida influye en cómo la erosión se va a dar, ¿no? Mientras un material sea más sólido, pues menos erosión posiblemente va a tener, y viceversa, ¿no? Finalmente, comparando estos tres factores, podemos obtener un mapa de énfasis en la reducción de la erosión. Bien, y vamos a ir empezando por lo que es la estandarización de factores, ¿no? Para ello, pues, vamos a ir analizando factor por factor y vamos a ir estandarizando sus valores, ¿no? En el caso de la erosión, por ejemplo, la erosión originalmente viene pues en toneladas hectárea año. Sin embargo, pues estas unidades pues no se pueden, digamos, relacionar con los otros factores, entonces lo vamos a estandarizar bajo estos rangos. Cuando la erosión es 0, o sea no hay erosión, le vamos a dar un valor de 1. Luego si va de 0.1 a 10, entonces 2, y así sucesivamente hasta el nivel más elevado, que es mayor a 200 toneladas por hectárea, que le damos un valor de 9. Lo propio para los otros factores, por ejemplo litología. En este caso los valores son categóricos, ya no es numérico, pero igual se puede estandarizar. Por ejemplo, arcillas, limos, arenas y costras calcáreas, ¿qué tanto van a reflejar lo que es la erosión? Por ejemplo, son estructuras muy erosivas, poco erosivas. En realidad se consideran moderadamente erosivas en una escala del 1 al 9, entonces consideramos acá un valor de 5. Bloques y gravas, lo propio, ¿no? En el caso de cantos, gravas, arenas y limos, podemos tener un mayor grado de erosión, por eso se considera un valor de 7, y así vamos relacionándolo con los otros factores. En el caso de riesgo y degradación, también son valores categóricos que los vamos a transformar en una escala estandarizada, numérica. Entonces, la agricultura, por ejemplo, ¿qué tanto va a influir en que un sitio sea erosionable? Pues va a ser un grado moderado. Agricultura intensiva en laderas, que son zonas más sensibles a la erosión, entonces se le da un valor más alto con respecto a la anterior categoría, y de esa manera para el resto de categorías que obtengamos. Bien, ahora vamos a pasar a determinar lo que son los pesos. Para eso vamos a ver brevemente primero una tabla que nos va a dar una idea acerca de cómo asignar pesos, ¿no? Bueno, primero trabajamos con una escala de intensidades, que básicamente es pues una escala la cual nosotros vamos a utilizar para comparar cada uno de estos factores de forma pareada. Si el valor que le damos es 1, eso significa que ambos factores tienen igual importancia. Si damos un valor de 3, un factor va a tener una importancia moderadamente superior frente al otro. Si le damos un 5 va a haber una importancia más fuerte, el valor de 7 una importancia muy fuerte, y finalmente un valor de 9 una importancia extrema, ¿no? Vamos a aclarar esto con más detalle en una tabla de análisis pareado que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, acá está, le llamamos matriz de comparaciones.
Es una matriz de doble entrada donde vamos a colocar los factores en conflicto en columnas y en filas. Entonces, se entiende que la diagonal va a ser 1 porque básicamente estamos analizando un factor con respecto a sí mismo, ¿no? Entonces, no va a haber diferencias. Ya cuando comparemos el factor, por ejemplo, erosión con respecto al factor riesgos y degradación, vamos a ver que el factor erosión tiene una importancia que va a ser moderadamente superior a lo que es la, los riesgos y degradación. En el caso de litología vamos a identificar que la erosión va a ser un nivel más superior, ¿no? en importancia para poder identificar zonas antierosivas, perdón, zonas con fines de priorizar lugares para implementar medidas de conservación de suelo, ¿no? Entonces, acá en la parte inferior de la matriz se coloca lo que es el recíproco del valor que se ha identificado en estas celdas. Por ejemplo, erosión y riesgos de degradación nos da un valor de 3, entonces la inversa del análisis nos va a dar un valor de 0.33. Esto es lo mismo que decir 1 dividido entre 3. En litología lo propio, ¿no? Analizamos que hemos obtenido un valor de 4 en el resultado, entonces la inversa de esto es 1 dividido entre 4, que es 0.25. Finalmente podemos sumar todos estos valores en una fila adicional para ver los resultados que hemos obtenido. Bueno, esto simplemente es adicional, ¿no? Lo que acá se puede ver claramente es que lo que estamos viendo es que estamos priorizando lo que es el factor erosión en principio y luego riesgos y degradación por encima de lo que es litología. Entonces, esto nos puede, por ejemplo, llevar a la conclusión de que la problemática relacionada con la erosión está más influenciada por factores que son relacionados con lo que es la cobertura y el uso y la erosión hídrica misma, que con factores de tipo más físico o estructural como es la litología, ¿no? Y que son factores más estáticos. Entonces, ¿cómo uno hace este análisis? Tiene que hacer de una manera, utilizando un juicio experto, se podría decir, ¿no? Donde una persona que sea entendida en la materia, pues tiene que tratar de ver qué relación existe entre estos factores, ¿no? Bueno, esa es la forma de realizar una matriz de comparaciones. Luego, posteriormente, ya vamos a hacer lo que es la evaluación de esta matriz para ver qué tan consistente ha sido el análisis que hemos realizado. Entonces, para ello vamos a estructurar otra matriz que se va a llamar matriz normalizada. Esta matriz normalizada lo que representa es en cada una de las celdas lo que es la división de el valor original de la celda de la matriz de comparaciones dividido entre el total, ¿no? Entonces, de esa manera se va obteniendo el resultado para cada una de estas celdas. Entonces, si queremos revisarlo esto de una manera, digamos, más clara, por ejemplo, acá tengo una tabla en Excel que he desarrollado para ir realizando esto, revisando cómo se hace estos cálculos, por ejemplo, con las fórmulas que tienen. Acá, por ejemplo, para identificar el valor de esta celda, lo que hemos hecho es dividir, ¿no?, el valor de la celda original de la matriz de comparaciones dividido entre el total. Y eso me da 0.63. Lo propio para la siguiente celda, 0.33 dividido entre 1.58 y me da este resultado. Una vez que obtenemos ya el resultado para todas las celdas, verifiquen que cuando hagan esa operación, el total de la sumatoria debería de darles 1, ¿no? Ya que estamos dividiendo entre el total, ¿no? Por eso generalmente no debería de superar este valor. Y vamos a obtener lo que son los pesos de cada una de estas variables, realizando lo que es el promedio de la respectiva fila para cada factor. Por ejemplo, para el factor erosión, calculo el promedio de las celdas que están en esta fila y obtengo este valor.
y para lo propio para los otros factores. A esta columna también en la literatura lo van a encontrar como eigenvector, que es em, es el denominativo que también se le da, ¿no? Entonces vamos a continuar. Una vez que tenemos la matriz normalizada, vamos a calcular lo que es el vector fila total. Este vector fila total se puede calcular utilizando lo que es la matriz de comparaciones, multiplicándola por la columna promedios. Entonces hacemos este proceso y obtenemos lo que es el vector fila total. Esto se puede hacer ya sea de una manera, digámoslo, manual, ¿no? O también pueden utilizar una función específica que tiene Excel. Acá en insertar función, ustedes deben identificar lo siguiente. Bien, acá ya tengo calculado el vector fila total, pero lo podemos hacer esto para que se entienda. Vamos a ingresar una función que se llama mmult, que permite poder hacer esta operación de producto de matrices. Entonces, volvemos a aceptar. La primera matriz va a ser la matriz de comparaciones y la segunda va a ser el promedio. Entonces hacemos es seleccionando una vez estas dos matrices, ponemos a aceptar y aquí nos da el vector total, que es lo mismo que estoy obteniendo acá, no hay ningún problema. Y una vez que ya tenemos este vector total, vector fila total, vamos a pasar a calcular los cocientes, que no es nada más que la división entre el vector fila dividido entre el vector promedios, y de esta manera obtenemos lo que son los cocientes. Y de estos cocientes calculamos el promedio, y ese promedio va a representar lo que es lambda max. Bien, entonces revisando el cálculo en Excel, lo que hacemos es dividir, ¿no?, el vector fila, cada uno de los elementos del vector fila, por su respectivo promedio, de una manera así, de una manera correspondiente, y finalmente calculamos el promedio de estos cocientes, y este se llama el lambda máximo, ¿no? Muy bien, y una vez que ya obtenemos esto, vamos a luego calcular la razón de consistencia, que es, digamos, el indicador que nos va a permitir poder establecer si los criterios que hemos obtenido, que hemos hecho para identificar los pesos, son lógicos o no. Entonces, la razón de consistencia se calcula mediante esta operación, que es el índice de consistencia dividido entre el coeficiente aleatorio. El coeficiente aleatorio se va a obtener en base a una tabla donde nosotros tenemos que identificar cuál es la cantidad de variables que hemos analizado. Por ejemplo, en el caso del ejemplo hemos utilizado 3 variables, entonces solamente tendríamos este valor, que sería 0.58 para el coeficiente aleatorio, ¿no? Eso se obtiene de esta tabla, ¿no? Y el índice de consistencia lo vamos a calcular mediante esta expresión, donde es lambda máximo menos n, que es el número de factores, dividido entre n menos 1. Entonces hacemos la operación y nos da 0.037. Finalmente vamos a calcular la razón de consistencia en base a el índice de consistencia dividido entre el coeficiente aleatorio, y nos da un valor de 0.064. Si esta razón de consistencia es menor a 0.10, entonces indicamos que el análisis que hemos realizado es consistente, y si es mayor a este valor, entonces se recomienda revisar los criterios, revisar la matriz de comparaciones y ajustar mejor los pesos que se han ido, las importancias que se han ido indicando, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos ello, ya procedemos a lo que es el proceso en un software SIG, que es lo que vamos a hacer a continuación, donde vamos a agarrar estos tres factores, los vamos a estandarizar, y luego vamos a hacer una suma ponderada de estos 3 factores, y finalmente obtenemos un resultado final, que es una capa que nos permite poder identificar las zonas donde tendríamos que dar mayor énfasis para reducir la erosión, ¿no? Ese es, digamos, en resumen, el proceso que se sigue, y lo vamos a hacer esto con el software QGIS. Bien, entonces vamos a ir primero normalizando lo que son los
valores de esas capas. Acá vamos a comenzar con lo que es, bueno, acá están los tres factores que vamos a estudiar. Lo que son riesgos, que está en geomorfología, geología, que corresponde con litología, y la erosión. Y hay una capa adicional que se llama microcuencas para ajustar al final el resultado a un área en concreto, ¿no? Porque las capas cubren una extensión mucho más amplia, ¿no? Entonces podemos al final reducir el análisis a un área de interés, ¿no? Bien, entonces en erosión hídrica lo que vamos a ver es en la tabla de atributos cuáles son los campos que posee, y el que indica tasa de erosión nos puede dar una idea acerca de lo que es cómo hacer la normalización de estos valores, ¿no? Utilizando la tabla que habíamos visto, lo voy a volver a presentar acá para darle esta escala, ¿no? De valores de 1, 2, 3 hasta el 9, ¿no? Entonces, muy bien, para ello vamos a editar esta capa y vamos a ir a hacer lo que es la incorporación de una nueva columna. Le vamos a llamar normalización o estandarización, erosión, y va a estar el tipo de variable va a ser enteros, ¿no? Entonces ponemos OK y vamos a asignarle el respectivo valor. Hemos indicado que para la erosión nula, que sería 0, le damos un valor de 1. Para el otro caso, el siguiente intervalo 2, el siguiente intervalo es 4, así conforme la tabla, ¿no?, que se ha presentado. 7, luego tenemos 1, 2, 4, 5, luego viene 7, 8 y finalmente la erosión más pronunciada, 9, ¿no? Finalmente guardamos este resultado para que esto se quede ya de forma permanente. Hacemos lo mismo para las otras capas. Bien, bueno, hemos hecho lo que es el recorte de las capas acá para tenerlos de una forma más ordenada, y vamos a continuar trabajando con lo que es geomorfología, que está relacionado con una información asociada con lo que es litología, ¿no? Geomorfología, no, perdón, con riesgo y degradación. Entonces acá tenemos estas categorías que igual hay que asignarle a su respectiva capa. Entonces acá tenemos que estandarizar, ¿no?, los valores. La columna se llama degrada, la que contiene esta información. Entonces vamos a crear acá una columna adicional. Como vemos, en este caso hay varias filas que tienen la misma categoría. Sin embargo, pues habría que hacer uno por uno, dándoles el valor respectivo de una forma manual. Pero vamos a hacerlo de una forma mucho más interactiva, ¿no? Vamos a abrir la calculadora de campos y vamos a crear un nuevo campo. Este campo le vamos a llamar para indicar estandarización, de riesgo, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de asignaciones en base a un criterio de otro campo, que el campo sería degrada, entonces vamos a utilizar una estructura tipo case. Entonces acá yo tengo previamente ya identificado, bueno, tabulado esta instrucción. La estructura case, aquí hay que indicarle cuáles son las restricciones. Cuando el atributo degrada, el campo degrada, mejor dicho, contenga lo que es este valor, agricultura intensa. Entonces le asignamos el valor de 5 a esta nueva columna llamada est-rie, ¿no? Lo mismo para los demás. Colocamos al final un else, si él fuera necesario. En este caso, como tenemos ya todas las categorías asignadas, pero podemos colocarle esto adicional si es que, digamos, el resto de categorías que no hemos codificado, le asignamos directamente un valor determinado, ¿no? Simplemente colocamos OK, y de esa manera van a observar que acá se ha creado una columna que contiene ya los valores de lo que son las respectivas categorías y su valor estandarizado, ¿no? Lo mismo para el caso de, esto lo guardamos, para el caso de geología. Entonces igual vamos a adicionar una nueva columna, en este caso lit, para litología. En este caso, como tenemos igual asignados ahí diferentes
diferentes categorías y sus valores normalizados. Hemos hecho lo mismo, una estructura tipo case que contenga estos categorías y sus valores normalizados, ¿no? Entonces tengan cuidado de que esto esté en valor entero, ¿no? También puede ser decimal, pero como que va a ser innecesario, ¿no? Entonces colocamos OK y a ver, ojo, no tiene que estar seleccionado esto, ¿no? A ver, vamos a revisar de nuevo. Voy a corregir acá. Si ya he trabajado con esa columna, o sea, ya la he creado antes, entonces puedo hacer de nuevo esto. Y acá puedo revisar un poco acá acerca de esta. Por ejemplo, voy a hacer para este caso, no, perdón, no es de grada, es litología, ¿no? La columna se llama litología, el campo. Y esta columna, si contiene este valor, entonces le damos el valor normalizado en siguiente, ¿no? Le damos OK. Y automáticamente esto lo va a actualizar una vez que ya lo actualice. Y una vez asignado de forma correcta, entonces ya tenemos acá la columna lit con la normalización. Ahora, dos aspectos importantes. Las capas deben tener el mismo sistema de referencia y deben estar en formato raster para poder hacer la operación de álgebra de mapas. Entonces, yo ya he verificado que estos tienen la misma referencia espacial, no me hago mucho problema de ese lado, pero sí tiene que estar en formato raster. Entonces vamos a hacer el proceso de rasterizar. Acá en raster vamos a convertir, rasterizar de vector a raster. Hacemos ese procedimiento para todas las capas. Tenemos que identificar la capa, luego qué valor vamos a utilizar para el raster, para que el raster que se va a crear, qué valores va a contener en sus celdas. Luego vamos a colocar acá unidades georreferenciadas y el tamaño de la que es la resolución o la resolución espacial del raster. Le vamos a dar un valor de 30 por 30. Esto realmente cada uno lo asigna de acuerdo a la escala de información que posee y de la precisión con la cual va a trabajar, ¿no? Entonces, una vez concluido ello, voy a guardar esto en una carpeta que voy a contenerla acá, resultados. Esto es geomorfología. Raster, le pondremos así y lo vamos a hacer correr. Y una vez que ya tenemos acá, está ya el raster. Vean, estos son la información que tiene en formato rasterizado. Hacemos lo propio para lo que es las demás capas, aparte de geomorfología, también para geología y para erosión hídrica. Igual vamos a acá conversión raster. Lit es en este caso y tiene que estar en unidades georreferenciadas 30 por 30 y lo guardamos también de la misma manera. Esto en este caso va a ser geología raster y también tenemos ya el raster de geología, acá está, y hacemos lo propio con el de erosión, ¿no? Igual en este caso este es el campo que nos permite, que va a asumir los valores de la celda del raster que se va a obtener y lo guardamos. En este caso erosión raster, listo, muy bien. Entonces ya tenemos acá los tres raster que vamos a utilizar para hacer el álgebra de mapas, y cada uno de estos rasters tiene pues un determinado valor, una determinada cantidad de valores que están estandarizados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo consultar acá para este raster, estas celdas de acá tienen el valor de 7, ¿no? Acá 2, acá 5, ¿no? Y eso ya un poco para verificar, ¿no? A continuación hacemos lo que es calculador de raster y vamos a aplicar los pesos, una suma ponderada utilizando este resultado que habíamos visto, que habíamos obtenido al final con el análisis de consistencia.
0,27 para el riesgo de degradación, erosión 0,61 y litología 0,12, ¿no? Entonces consideramos esos valores acá. Trabajamos primero con geomorfología. Multiplicamos esto por, bueno, vamos a revisar nuevamente, 0,27. Entonces acá 0,27 más, lo siguiente sería erosión por 0,61. Y finalmente más el último, que es geología, por su respectivo valor ponderado, que es 0,12, ¿no? Entonces el peso, ¿no? Obviamente esto lo vamos a guardar en un resultado final, en una carpeta, perdón, donde vamos a tener los resultados, y esto le vamos a llamar énfasis erosión. Entonces guardamos, revisaremos que el sistema de referencia esté conforme a lo que es las capas, y finalmente le damos en OK, y este es el resultado final. Este es un resultado que está en una escala de 1 a 9, ¿no? Conforme nuestros valores se han ido identificando. Entonces acá tenemos que darle algún estilo. Por ejemplo, lo podemos cambiar acá, le podemos dar algún tipo de representación de acuerdo a los rangos. Por ejemplo, 1 va a ser muy bajo, 3 puede ser bajo, 5 moderado, 7 alto, 9 muy alto, por ejemplo. Eso ya es un poco ya el tema de la representación que le demos, ¿no? Y bueno, esto es lo que viene a ser el análisis multicriterio, el resultado que hemos obtenido, y en los lugares donde, por ejemplo, en este caso, en color verde, lo puedo cambiar la representación para que aparezca. Los lugares con color rojo son los sitios donde va a haber mayor problema de erosión. Los sitios en color verde no va a haber mucha erosión, ¿no? Es una zona relativamente plana, no hay realmente, el problema de erosión no es tan severo. Hay otros problemas, por ejemplo, inundación, que pueden verse con mayor énfasis, pero hay sitios que, por ejemplo, son sitios donde hay, por ejemplo, redes de drenaje, donde puede haber mayores problemas. Esto nos ayuda a priorizar, ¿no?, en qué zonas podemos actuar con, por ejemplo, medidas antierosivas, para poder tratar de reducir este problema, en este caso, ¿no?, en concreto, para la problemática de erosión. Bueno, eso ha sido todo, estimados amigos, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.